Los que ya me conocéis en redes sabéis que yo normalmente hablo sobre la legalidad y la legitimidad. Y con esto generalmente hago referencia a la política, ¿no? A los sistemas políticos, donde muchas veces son legales, pero han perdido la legitimidad, es decir, han roto lo que es el contrato social, como decía Rousseau, que tiene los gobernantes con los gobernados. Y esto es una cosa muy importante porque estamos viviendo en unos momentos muy duros para la democracia española, y lo digo por los casos de corrupción que presuntamente afectan al PSOE, a su entorno, que afectan también presuntamente al presidente del gobierno y a su entorno más cercano, sino que también al sistema en sí, ya que todos estos casos tan alarmantes de corrupción y organización criminal han sido, de alguna manera, permitidos por el sistema en el que vivimos, que es el actual régimen del 78. Ese régimen, esa gran mentira que se nos ha hecho creer a los españoles como el gran salvaguarda de la democracia y de la libertad después del periodo franquista, pero que ha sido todo lo contrario, donde hemos perdido, simplemente no hemos recuperado lo que es la libertad de elegir directamente a nuestros gobernantes. Hemos dado paso a lo que se llama una partitocracia, con una nueva élite, una élite que está formada por todos aquellos que pertenecen a estos partidos políticos. Y así lo hemos visto en estos años de democracia, donde cada periodo que hemos tenido un partido gobernando hemos tenido casos de corrupción, pero cada vez son peores y peores y peores y peores. ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente no podemos elegir a nuestros gobernantes. Elegimos un partido y la persona que ha elegido el mismo partido es la que decide todo. Decide los cargos en el gobierno, decide los cargos en las diputaciones, decide los cargos en las empresas públicas, en las empresas participadas. Es una persona con muchísimo poder, lo que son los presidentes de los partidos. Estamos hablando de 3 o 4 personas que realmente son las que gestionan todo un país. Personas que no ha elegido nadie, que solamente los han elegido las personas que militan en sus partidos. Con esto hemos creado un sistema que no está basado ni en la igualdad ni en la representatividad, donde unos pocos deciden por todos bajo el esquema de que somos una superdemocracia y que los ciudadanos cada vez que vamos a votar, votamos por quien queremos, lo que es falso, simplemente votamos por un partido y es el partido el que decide todo. Pero no solamente esto ha pasado a nivel español, sino que también se lo hemos trasladado cuando nos hemos hecho parte de la famosa Unión Europea, la Comunidad Europea primero y luego las comunidades europeas primero y luego la Unión Europea, ¿no? Donde también hemos cedido nuestra soberanía en muchos ámbitos, como la de inmigración, la política económica, a un ente supranacional que está gobernado también por unos pocos que son elegidos por grupos políticos, unos grupos políticos que son elegidos por los ciudadanos, que votan a grupos directamente, que votan a partidos políticos, no a las personas. Por lo tanto, nos encontramos con una serie de burócratas, una serie de personas que toman decisiones que nos afectan el día a día y que nadie nos ha consultado. Y yo creo que con el caso que estamos viviendo hoy en día con el señor Zapatero, esos presuntos casos de corrupción, no solamente nos demuestran una cosa que ya todos sabemos, que los políticos en general mienten y no son personas probas, sino que son todo lo contrario, nos demuestran que el sistema está roto, el sistema está vencido, el sistema no puede seguir porque no es justo. Los ciudadanos viven atrapados pagando cantidades ingentes de impuestos, con derechos como la vivienda, como simplemente barrios limpios y seguros, que han desaparecido completamente porque se han aprobado una serie de medidas que no las ha votado nadie. A ningún español le han preguntado, oiga, ¿a usted qué le parece si tenemos un incremento de la inmigración en este país, por la razón que sea, porque la natalidad es baja? A nadie. A ningún español le han preguntado
si le parece correcto o no que se subvencione y se pague tanto a los sindicatos o a los medios de comunicación. A nadie. A ningún español le han preguntado de forma clara y precisa si realmente nosotros estamos de acuerdo en seguir permaneciendo siendo parte de la Unión Europea. A nadie. Simplemente unos señores o unas señoras deciden lo que ellos consideran que es mejor para nosotros, pero siempre velando por los intereses de ellos mismos. Lo que hemos conocido con este presunto caso del señor Zapatero y también estos presuntos casos de corrupción que afectarían al Partido Socialista Obrero Español, que por cierto es un partido con una historia negra en España, pero que la hemos olvidado, como suele pasar, pues nos demuestran también que no solamente la decadencia moral ha llegado a lo que es la corrupción de cosas materiales, sino que también a cosas éticas. Hay listas de profesionales de la información que, según estos informes, presuntamente son afines al gobierno, es decir, reciben dinero presuntamente, o reciben prebendas o lo que sea. Y lo podemos ver en la televisión controlada por ciertas corrientes del gobierno, pues parece un circo mediático. O sea, son personas que son capaces de justificar cualquier cosa. Y es algo que lo podemos ver generalmente en sistemas totalitarios. Hoy en día vivimos en una especie de sistema totalitario en el cual, si tú piensas diferente, eres señalado. Si tú piensas que las cosas no se están haciendo bien, eres señalado y eres cancelado y te tratan de destruir. Vemos como en estas listas de medios afines, de creadores de contenido afines, se dedican a señalar a aquellos creadores de contenido que no son afines, o a aquellos profesionales de la información, periodistas, que no son afines, y les tratan de destruir la vida. No solamente de forma personal, sino que también a nivel profesional. Por lo tanto, el caso del señor Zapatero básicamente es la radiografía de un sistema totalmente muerto, un sistema que está podrido por dentro, un sistema que ya no puede seguir más. Yo creo que es el tiempo correcto, es el momento que no solamente que este gobierno acabe, porque este gobierno al final del día pues ha repetido lo que han hecho otros gobiernos, que simplemente es pues hacer cosas que no son las que debería hacer un buen gestor, que en este caso son los que dirigen un país, que lo olvidamos muchas veces. Un político, un presidente del gobierno, un ministro es un gestor, es alguien que gestiona los recursos públicos que son de todos para que la vida de las personas que viven en esa comunidad sea mejor, no para que ellos pues se enriquezcan, que es lo que ha pasado hoy en día. Y de una manera bastante grotesca, lo que hemos conocido de estos presuntos casos de corrupción del señor Zapatero, con minas de oro, con collares, que parece que fuese la herencia de la última emperatriz de Persia, todo este tipo, y lo justifican que son regalos, cuando ellos vienen de unos contextos familiares que evidentemente no compran ese tipo de joyas. Y no solamente eso, sino que la forma en la que ellos lo justifican y el desprecio a la ciudadanía por el mismo presidente del gobierno, que no le da mayor importancia y no le importa. Vemos cómo su mujer también está imputada por presuntos delitos y ni siquiera se presenta ante el juez. Si tú y yo no nos presentamos ante un juez, tendremos consecuencias. A ella le da igual y a toda esta gente le da igual porque ellos, en el fondo, se han transformado en esta élite, ¿no? En esta élite que está por sobre todo, por sobre la justicia. ¿Y por qué? Porque están amparados por un sistema, que es este famoso régimen del 78, donde incluso en la justicia hay cupos políticos. Entonces, la separación de poderes no existe. Básicamente, estamos secuestrados por una partitocracia. Unos señores que no van a cambiar las reglas del juego porque de esa manera es como pueden tener la vida que tienen. Hay un político en el Congreso de los Diputados que dijo que no estaría en el Congreso de los Diputados muchos meses porque eso no era para él. Pues lleva años allí. ¿Por qué? Evidentemente porque tiene un sueldo muy bueno, tiene unas condiciones exquisitas y seguramente tendrá prebendas como muchos políticos, que no tiene. Tiene prestigio y tiene otras cosas.
los españoles, consentido con este famoso régimen del 78, crear una élite de políticos, una élite de partidos, por ende de políticos, de burócratas y de una serie de gente comprada por estos mismos eslabones del sistema, que al final han hecho que el emprendedor se vaya, el autónomo trabaje más que ninguno y pague cantidades ingentes de impuestos que luego no ve repercutido en servicios y que tampoco puede reinvertir en su propia empresa, lo que generaría mucho más riqueza tanto para la sociedad como para el mismo autónomo, sino que además es señalado por los mismos políticos, esos mismos políticos que viven de lo que hace ese hombre o esa señora en su pequeño negocio. Y luego esas mismas personas, que generalmente son políticos de izquierda, que se creen que están por sobre el bien y el mal y que son los grandes adalíes de la moralidad en España y en el mundo, pues son los que nos dan clases de qué es lo que es ser un buen ciudadano, de cómo se puede ser más solidario, de cómo tenemos que pensar sobre un tema o cómo no tenemos que pensar sobre otro tema, y son ellos que al final del día nos encontramos que presuntamente han robado, han saqueado de la peor manera y de unas maneras, por decirlo alguna, no solamente grotescas, sino que indecentes y vulgares, de todo tipo de cosas. Estas joyas del señor Zapatero, presuntamente del señor Zapatero, estas supuestas minas de oro, el mismo señor que decía que ser socialista es dar mucho pero tener muy poco, y todas estas frases tan bonitas como el mismo presidente del gobierno que habla siempre del progreso y de la clase trabajadora y de avanzar en derechos y tal, cuando cualquier periodista que quiere encararle o que quiere hacer preguntas incómodas, pues ya la misma maquinaria se encarga de aniquilarlo mediáticamente. Un mismo señor que tiene a su hermano imputado, a su mujer imputada. Y no hay que olvidar de dónde viene. Esta es una señora que viene de una familia que se dedicaba a los negocios de las saunas. Y no porque el negocio, por la particularidad del negocio. Estamos hablando de personas que al final del día buscan prestigio, que no tienen. Por lo tanto, les mueve no solamente la codicia, la maldad, evidentemente, sino que también esa búsqueda de estatus que no tienen. Y se supone que no deberían buscar estatus, porque son socialistas, son parte del pueblo. Pero lo que vemos, lo podemos ver con muchas de estas ministras, sobre todo estas personas que vienen del lado más de la izquierda, que están en puestos públicos, van vestidas con trajes de diseñadores y, por supuesto, no es ropa que se pueda permitir una señora de clase media como ellos se autoperciben todos los días. Viven en palacios, viven en residencias de patrimonio, no tienen ningún tipo de gasto y luego algunos roban presuntamente. Es por ello que este sistema ya ha hecho aguas, este sistema no puede continuar y yo creo que es el momento en que no solamente este gobierno, que ya ha perdido la legitimidad, estamos hablando que este gobierno en España hoy en día es un gobierno legal porque cumple con la legalidad, pero es un gobierno ilegítimo porque ha perdido todo el valor que le daba legitimidad entre sus propios votantes y el propio pueblo. No está cumpliendo lo que decía Rousseau, que es el contrato social, simplemente lo ha destruido, lo ha hecho trozos. Por lo tanto, a lo mejor no solamente es el momento de que este gobierno se vaya, que las personas que están en este gobierno sean juzgadas, pero de verdad, y vayan a la cárcel si tienen que ir, sino que también se reforme todo el sistema en España. A lo mejor es el momento de que los españoles nos pregunten con voto obligatorio si queremos o no un estado de autonomías, si queremos o no tener 17 parlamentos, duplicidad de las administraciones, diputaciones y una serie de entes estatales y semiestatales que básicamente exprimen todo lo que es la caja de los impuestos de los mismos españoles. A lo mejor también es momento de preguntar qué tipo de forma de gobierno queremos.
¿Qué tipo de sistema? Si queremos una monarquía o queremos un Estado centralizado o queremos una forma de tipo república o cómo nos queremos organizar. Y sobre todo nos deberían preguntar a los españoles si queremos recuperar o no nuestra soberanía, es decir, dejar la Unión Europea. Porque la Unión Europea suena muy bonito y parece que es espectacular todo, pero no lo es. Tenemos nuestro campo totalmente acabado, nuestra industria acabada. Ni siquiera podemos controlar nuestro dinero. Algunos dicen, bueno, es que ha sido una ventaja porque si no hubiese pasado tal o cual. Ya, pero es que no somos un Estado soberano, somos un Estado que está al servicio de lobbies políticos, de partidos políticos y de grandes corporaciones que son las que están nutriendo a esos grupos políticos y pequeños partidos en toda Europa. Y es el mismo sistema que tenemos. Vivimos en un sistema parlamentario en el cual un partido que tiene un 3% del electorado de todo un país puede determinar cómo se gestiona todo un país. Es decir, los más de 45 millones de personas que somos en este país. Es momento que nos pregunten cómo queremos gestionar nuestras fronteras. Si las queremos abiertas, si las queremos cerradas, si las queremos abiertas, qué tipo de inmigración queremos, que nos pregunten. Porque hay una cosa que hay que dejar muy claro. España es de los españoles, no es de los políticos. Y parece que se nos ha olvidado ese pequeño detalle. España es de los españoles, de todos los españoles. Y creo que es el momento para que a los españoles se nos pregunte, por medio de un voto obligatorio, qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo nos queremos organizar. Tan simple como eso. Yo creo que este sistema ya está acabado, los políticos son corruptos y evidentemente el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una historia, como bien sabéis, bastante oscura, pues debería ser un partido que debería dejar de existir. Porque está probado que los principios democráticos no son algo que para ellos sea muy importante y sobre todo nos ha demostrado lo que está pasando ahora y la forma de proceder del actual gobierno que tiene muchos matices parecidos a los que tuvo el mismo partido durante la Segunda República. Simplemente señalar y tener medidas totalitarias. Por lo tanto, creo que es el momento que los españoles pues se nos pregunte de todo. ¿Cómo queremos el país? Si queremos autonomías, si queremos pagar a los sindicatos, si queremos seguir perteneciendo a la Unión Europea, pues una serie de preguntas y que decidamos nosotros, porque es nuestro país, no lo olvidemos. España es de los españoles, no de los políticos.